Els últims dies és notícia l'anomenada concertina, la tanca amb ganivetes que el govern està tornant a instal·lar i que reforçaria la tanca fronterera de Melilla amb l'objectiu de frenar el pas d'immigrants provinents d'Àfrica. Després de les múltiples crítiques a aquest sistema per violar drets humans, el govern estudia ara un informe del Ministeri de l'Interior per a veure què fa, encara que de moment, i segons el ministre de l'Interior, no es preveu de cap manera llevar-la. Avui volem analitzar no només la concertina, també els CIES, els centres d'internament per a estrangers. A València tenim el de Sapadors. Tant estos centres com les tanques són instruments per a controlar els fluxos migratoris, instruments repressius de l'Estat, segons les associacions que defenen els drets humans. Per a parlar d'estos temes, d'estos dos coses, d'estos dos aspectes, ens acompanya en esta taula de nou Richard Mateos. Hola, què tal? Hola, molt bon dia. Treballes si eres membre de la campanya CIES No. A banda periodista, sí. Que has estat moltes voltes en Melilla, coneixes molt la realitat de la tanca i estàs preparant un documental sobre el tema. De seguida comencem a parlar. Anem a presentar a l'altra convidada, és Anna Fornés, portaveu de la campanya CIES No. Molt bon dia. Gràcies als dos per acompanyar-nos. Richard, comentaven que a banda de membre de la campanya i estar dins d'esta campanya de CIES No, eres periodista, has estat en diverses ocasions a Melilla i prepares un documental sobre el tema. Jo volia comentar-te que Rajoy va dir fa uns dies, va respondre a les preguntes sobre si aquestes tanques feien mal o no, que ell no ho sabia, que no sabia si les ganivetes feien mal. Fan mal? Tu que has estat allí i has tingut contacte amb aquesta realitat. És que és una pregunta òbvia, però vaja, es crida l'atenció també esa respuesta. Es de sentido común, ¿no? Pero últimamente parece ser que están empeñados en echar balones fuera y negar la realidad, ¿no? Hacen mucho daño las cuchillas, claro que sí, son púas que están colocadas arriba de las vallas y cuando la gente salta se queda clavada, ensartada directamente en esas púas y de hecho la misma Asociación Unificada de la Guardia Civil las llama concertinas de la muerte, ¿no? Y dicen que están hartos de ver morir a inmigrantes desangrados, clavados en esas vallas, ¿no? O sea que, bueno, no sé. Sí, que és obvi, no? Que és obvi que fan mal. Anna, parlem per un poc repartir la conversa, vosaltres considereu que són dos instruments que tracten de frenar un poc els fluxos migratoris que d'alguna manera són imparables, no? Perquè al cap i a la fi la gent va moure's buscant una vida millor. Per una part seria posar un obstacle en una frontera directament i l'altra controlar la població migrant a través del centre d'internament d'estrangers. Claro, nosotros lo que denunciamos son las políticas de extranjería y las políticas relacionadas con inmigración, porque en realidad lo que hacen es intentar frenar pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que la gente busca una vida mejor. Las migraciones tienen que ver además también con nuestro modo de vida, es decir, con las cosas, con la ropa que vestimos, con lo que comemos, nuestra tecnología está directamente relacionada con el empobrecimiento de otros territorios y con la exclusión de otros seres humanos que no pueden tener una vida digna. Entonces la gente lucha por vivir, lucha por sobrevivir y en ese camino intentan llegar a un espacio donde se vive, donde se supone que se tienen derechos, ¿no? Lo que pasa es que luego es esa doble moral de la Unión Europea de que hay derechos pero no para todos, ¿no? Y desde el principio, desde el control de fronteras, la externalización de las fronteras, se intenta precisamente pues no solo que no lleguen, sino también, pues bueno, lo que nosotros venimos denunciando, que es el genocidio migratorio, ¿no? Que es que la gente muera, porque ya lo hemos visto con lo que sucedió en Lampedusa, que pasa todos los días, que el mar Mediterráneo es un cementerio enorme que tenemos, y el desierto del Sahara también, y como ya desde el origen de la migración se intenta reprimir hasta una vez que llegan aquí, que no solo en el CIE, que es el paso antes de la deportación, que luego hablaremos un poco, sino también con las redadas racistas que se dan en calle y la persecución de las personas. Redades discriminatòries, considereu? Sí. Anem de totes maneres a recopilar un poc la informació de l'actualitat en la següent crònica per veure quines són les últimes dades al voltant del tema de la tanca de Melilla. Anem a veure-ho. L'hivern s'acosta i la tanca de Melilla, ara reforçada amb fulles tallants, espera l'última llau d'immigrants abans que el fred els faça d'impediment natural per travessar a l'altre costat del somni occidental. Sembla que uns 2.000 subsaharians volen aprofitar l'ocasió. Per este motiu, a Melilla hi ha màxima alerta davant esta pressió migratòria, la qual no va impedir que la setmana passada 23 subsaharians van aconseguir entrar tot i les fulles tallants. Altres van entrar amb xicotetes embarcacions pneumàtiques.
Les autoritats són conscients que ho intentaran i que les noves mesures no frenaran el desig de buscar una vida millor. La major part dels immigrants, com estos 59 que han arribat avui al port de Motril, acaben en els centres d'internament per a estrangers repartits per tot Espanya. Al de Melilla ja es preparen per a una nova allau. Amb una capacitat per a 480 persones, a dia d'avui hi ha quasi el doble, 950. I se'ls està enviant amb urgència cap a la península en previsió que la xifra augmente en els pròxims dies a Melilla en este dramàtic final de temporada per als immigrants. Anem a continuar parlant amb Richard de la tanca, d'esta tanca. Els immigrants que arriben fins a la tanca tenen informació de que la concertina està instal·lada? Pues yo imagino que sí. No lo sé, porque yo estuve este verano, que todavía no estaba instalada, ¿no? Se instaló en el 2000... Bueno, se quitaron en el 2006, 2007... Sí, perquè esta és la segona vegada que s'instal·la. Esta és la segona vez que se ponen, sí. Quan va ser la primera? En el 2005, que estava en el govern de... Con el gobierno de Zapatero estaban puestas las cuchillas, la concertina, ¿no? ¿Y per què es van llevar en ese moment? Pues se quitaron porque hubo una época de saltos, de muchos saltos, entre el 2005, bueno, en el verano del 2005, con muchos muertos, por cierto, en ambos lados de la frontera, y se quitaron porque se comprobó que las cuchillas provocaban unas heridas gravísimas y directamente muertes, aparte de la represión de las fuerzas de seguridad de ambos lados, ¿no? Del español y del marroquí. Pero vamos, se comprobó que las cuchillas provocaban mucha muerte y se quitaron en aquel momento. Y ahora pues se han vuelto a poner, con el clamor de todo el mundo, de Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, incluso los propios sindicatos policiales y de la Guardia Civil, que no quieren que haya concertina. Sí, hi ha una espècie de crítica unànime a este sistema, però quin és el marc jurídic que avala la col·locació d'esta tanca? Pues yo la verdad es que ahí me pillas un poco porque no soy abogado y además no conozco el derecho lo suficiente. Yo a mí lo que sí que me llama la atención es que el propio fiscal general del Estado, que además es nombrado directamente por el gobierno, dice que van a investigar la legalidad de la concertina, ¿no? Eso no está tan clara, ¿no? No está tan claro. El propio fiscal general del Estado dice que, deja entrever en sus declaraciones que la concertina puede violar el marco legal, ¿no? O sea que no está claro. Y luego, ya se sabe que muchas veces los estados aplican cosas que después en el derecho internacional no son legales, ¿no? Como ha pasado con la doctrina Parot o con otras cosas, ¿no? I d'on provenen les persones que arriben fins a aquestes tanques i en quines condicions arriben? Pues ahora son sobre todo del África subsahariana, porque a principios de los 2000 había gente también de Bangladesh, de la India, incluso desde esa zona de Asia llegaban hasta aquí. Ahora son principalmente subsaharianos y sobre todo cameruneses y malienses, ¿no? Y hay que recordar que Mali está en una situación de guerra ahora mismo, ¿no? És a dir, que és gent que fuig de situacions de violència als seus països i també de la misèria. Sí, de guerra. Per què no col·loquen altres sistemes? Hi ha altres sistemes, podríem dir, infinitament menys agressius. Per què s'han decidit per col·locar, per què considereu que s'han decidit per col·locar aquest sistema tan violent en lloc de controlar, per exemple, altres fronteres que permetissin d'alguna manera el pas d'immigrants en principi irregulars? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Incluso, había un artículo del País hace poquito de Ignacio Zembrero que decía, pero ¿quién defiende las cuchillas de Melilla, ¿no? Porque nadie, ¿no? Entonces, yo no me lo explico. No tengo respuesta. Yo supongo que es porque quieren seguir considerando que esto es un problema, entonces, además, casi todo el gobierno de la ciudad de Melilla está ahora mismo con unas sospechas de corrupción terrible. De hecho, hubo un gran operativo policial ahora en septiembre por casos de corrupción allí. Y yo creo que es una distracción social también. O sea, es azuzar el miedo al inmigrante, el miedo al otro. Y ponen las cuchillas porque no van a invertir todavía más en electrónica, en radares, en cámaras, que es lo que hasta ahora, lo que han hecho, pero yo creo que apuestan por la cuchilla porque es lo que ya se ha hecho.
no? Sí, però la realitat i les xifres demostren que els immigrants, per exemple, poden entrar en els cotxes en doble fons a través d'altres parts de les fronteres i que filtra molt més que la tanca de Melilla. Hay mucha más gente entrando por otros medios que por la valla. La valla es el método más arriesgado, el más Clar, és que és el més arriscat que se juga la vida. Claro, y es por donde menos entran, es a través de los saltos. Lo que pasa que es lo que más vende, lo más espectacular. Però no, vamos... Per què es produeixen onades? Per què vivim onades d'esta manera que ja ens arriben les imatges? Quines són les raons que expliquen això i no és una cosa constant? Pues tiene que ver con las redadas que se hacen en Marruecos. Ahora en verano hubo unas redadas brutales en todo el monte Gurugú, que es el monte circundante a la ciudad de Melilla, y en todo el norte de Marruecos. Cuando las autoridades marroquíes aprietan, cuando la policía marroquí, la gendarmería marroquí y las fuerzas auxiliares aprietan a la gente en el monte, les persiguen durante todo el día, pues la gente se lanza hacia la valla porque piensa que en Europa se van a respetar sus derechos. Entonces yo prefiero saltar la valla y pisar suelo español, que aunque puedo recibir balas de goma y carga policial, pero el trato va a ser mejor que el que me va a dar un gendarme marroquí. Eso es lo que piensan, entonces se lanzan hacia la valla. M'agradaria que me comentareu les declaracions de Juan José Imbroda del Partit Popular, president de Melilla, que diu que ni a ell ni a ningú li agrada la concertina, però que tot i que faça molt de mal a la gent, s'ha d'analitzar la realitat de la immigració des d'un punt de vista realista i no lírico-poètic total. Bueno, aquí la cuestión es que respecto a las migraciones hay mucha demagogia, ¿no? Tú estabas preguntando ahora por qué hay olas, ¿no? Siempre hay gente saltando la valla, ¿no? Pero de repente los medios de comunicación se centran y es como que dan una visión fatalista de la valla, cuando precisamente la gente de la valla es la gente que está huyendo de las mafias. Que en cambio la gente que entra por los coches y entra de otras maneras acaba ligada a las redes de tratantes, porque el control de fronteras realmente lo único que beneficia es a las mafias. Entonces la gente en un momento dado de presión salta con lo que está contando Richard, ¿no? Prefiere ir por la valla, prefiere arriesgarse a tener que caer en manos de tratantes con lo que eso significa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay mucha demagogia respecto al discurso político de las migraciones y cómo, pues también como decía Richard, intentan desviar el foco de atención para que pensemos que nos invaden, para que pensemos que la pobreza viene, que la exclusión viene por ahí, cuando sabemos que no, que en absoluto viene por ahí. Y el doble discurso que tenemos respecto a la inmigración, porque por un lado hace falta población migrante para nuestra sociedad, desde un punto de vista no solo ético, humanitario, sino económico también y cultural, y cómo por otro lado se la criminaliza constantemente y se nos da una visión muy negativa de las persones migrantes. Probablement un dels aspectes que més criminalitza a aquesta població són els CIES, no? Els centres d'internament estrangers, perquè al cap i a la fi són com presons per a gent que no comés cap delicte. A mi m'agradaria que ens explicares qui sou en la campanya de CIES No. Qui reclameu el tancament d'estos centres i després que ens expliques com funcionen i quina és la llei que avala també, perquè són legals en principi. Sí, bueno, pues la campaña por el cierre de los CIES es una campaña política que está en sentido amplio, que está formada por más de 30 organizaciones sociales y también por personas a título individual que están afectadas por el tema y que quieren luchar para cerrar el CIE y en contra de las políticas represivas migratorias. Entonces, bueno, es una campaña que se creó a raíz de un informe que se hizo en 2009 de los centros de internamiento. Los centros de internamiento están previstos en nuestra ley desde el año 85, es decir, que tienen un largo recorrido. Lo que pasa es que fue en 2009 cuando se elaboraron una serie de informes, que es cuando de repente, pues bueno, se puso el foco de, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Para que nos hagamos una idea, están previstos en la ley también en territorio europeo hay en torno a 270 centros de internamiento, no solo están en España. ¿Así cuántos? ¿A España cuántos ni hay? Hay 8. ¿Y a Valencia? Hi ha uno, ¿no? El de Zapadores. El de Zapadores, sí. Entonces, bueno, en ese momento se creó la campaña aquí en Valencia y desde entonces, bueno, pues nuestra lucha va por dos líneas. Una, por supuesto, es denunciar las políticas migratorias y el racismo institucional que hay, muy arraigado y xenófobo, no solo en España, sino en la Unión Europea, y luego cerrar los CIES, por supuesto. Además, denunciar qué es lo que está pasando dentro de los CIES, porque los CIES, por un lado, tienen el valor simbólico, es decir, tú lo has dicho, hay gente que no ha cometido ningún delito, porque a día de hoy en nuestra legislación que tú no tengas permiso de trabajo y residencia, lo que comúnmente se dice ser ilegal, pero que nosotras decimos que no hay ningún ser humano que sea ilegal, o sea, y eso nos lo tenemos que repetir, son las leyes las que son inhumanas. Pero esa circunstancia que vols dir que no es un delicte. Claro, ahora mismo es una falta administrativa como podría ser una multa de tráfico.
para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, en cambio, estas personas se las mete en un centro que se supone que tiene un carácter no penitenciario, pero que en cambio es completamente un sitio de reclusión. Es decir, además, no solo se les priva de su capacidad de libertad ambulatoria, sino de un montón de derechos más, ¿no? Però per què quants dies? És a dir, una persona la detenen, la traslladen a este centre, ¿cuántos días? Puede estar hasta 60 días, que es el máximo. Si en 60 días esa persona no se la ha deportado, tiene que dejarla libre. ¿Y qué pasa mayoritariamente? ¿Se les dice libres o se deporta a las personas? No se deporta a las personas, es decir, porque hay muchísimas cuestiones de arbitrariedad, muchísimas cuestiones de tratados bilaterales, es decir, no es tan sencillo deportar a las personas. Y de todas maneras, da igual, aunque estén 60 días o 3, el hecho de pasar por el centro de internamiento, es decir, que es un campo de tortura, de exclusión, de muerte, porque mueren personas, es decir, por falta de atención médica, continuamente están saliendo denuncias de malos tratos, de tortura. Es decir, la gente, una de las cosas que dice es que, independientemente del tiempo que está, es que su integridad moral se queda por los suelos. Claro. Es decir, que a ti arbitrariamente, por lo que te decía de las redes racistas, por la calle te paren, o sentada en un autobús tranquilamente te paren, te lleven, acabes en un centro de internamiento, no sepas cuál vaya a ser tu situación, no sepas si de repente te van a deportar o no, cuando tú tienes tu vida aquí, no? És terrible. I luego les pròpies condicions que hi ha ahí. Quines són les condicions? Perquè vosaltres teniu accés a este centre, és a dir, podeu anar a assessorar a un immigrant dins d'este centre i passejar pel pati, per les cel·les, per... Bueno, no? Nosotras, a raíz de un auto del juez, podemos entrar en el CIE, hasta los espacios donde entran los abogados y las abogadas. Es decir, no entramos. De vez en cuando se puede entrar, cuando entran instituciones, a todo lo que es el centro, pero en principio entramos en los despachos y sí que entramos a acompañar la resistencia de las víctimas que son y que están dentro del CIE, ¿no? Porque ahí estamos hablando de condiciones, por ejemplo, por la noche no se puede ir al baño, se les cierra las celdas, no hay ningún tipo de intimidad, hay continuas quejas respecto a la alimentación, respecto al agua, respecto a las condiciones climatológicas, hablan de frío en invierno, de frío también en verano, de mucho calor en verano, o sea, es decir, las condiciones estructurales están hechas para que realmente esas personas sufran, ¿no? Y luego cosas que venimos denunciando que son muy graves, pues desde el tema de que no se puede ir al baño, ¿no? Que es una cosa que nos parece inaudita, o por ejemplo que las celdas estén cerradas con llave, ¿no? Que cualquier día que hubiera un incendio ahí morirían todas las personas. Y estas cosas se vienen denunciando desde 2009 y no se ha cambiado nada. Y es más, no solo pasa aquí en Valencia, sino pasan en casi todos los centros. Hi ha un aspecte que hi ha una reforma en marxa? Hi havia una reforma en marxa, no? Bueno, hi havia una reforma perquè el govern el que va dir és que no internaria les persones que pogueren efectivament acreditar la seva identitat i el seu domicili i només a les persones que tingueren antecedents policials o penals. ¿No? Esta es una... Sí. Eso fue unas declaraciones del segundo de a bordo del ministro del Interior, ¿no? Del secretario de Estado de Seguridad, que no se internaría a nadie con arraigo social, o sea, gente que tenga vida estable en España, aunque no tenga papeles, ¿no? Pero sí que se les está internando. Nosotros tenemos casos denunciados, por ejemplo, el de un ciudadano, Austin Johnson, nigeriano, al que se le expulsó teniendo aquí a su mujer embarazada, que estaba a punto de parir, teniendo una vida estable aquí, que era conocido su domicilio, tenía una vida fija aquí. Llegaron a decir que incluso aunque la gente trabajara en economía sumergida, si no tenía antecedentes y tenía un arraigo, o sea, tenía una vida estable, para entendernos, no se les internaría en estos centros, pero nosotros ya tenemos varios casos en los que hemos comprobado que sí que se está haciendo esto. Claro, eso lo hacen para criminalizar a la población que hay, pero han habido hasta madres lactantes en el CIE, es decir, hay muchísima gente que tiene más que arraigo social. Clar, que té ja muntada així pràcticament una vida. El contacte institucional i el contacte polític que vosaltres manteniu per aconseguir el vostre objectiu, que és el tancament d'estos centres, com és? És fluid? Hi ha converses? És a dir, quina és la resposta de les institucions, de part dels partits polítics? Com veuen esta realitat que vosaltres plantegeu d'esta manera? Bueno, aquí está claro que hay los dos partidos mayoritarios que han gestionado CIEs y que siguen con estas políticas migratorias, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Ellos, por supuesto, se posicionan a favor de los CIE, ¿no? O tienen una posición ambigua, pero realmente están posicionados. Sus soluciones, luego de la reforma que decías, es un reglamento que vienen anunciando ya desde hace tiempo, pero que ese reglamento, que ya está
analizado por las organizaciones sociales, es menos garantista que la situación actual, o sea, sería una situación peor, incluso daría pie, pues porque realmente no, la situación ahora mismo que hay, por ejemplo, que la gente no tenga derecho a un traductor, o que no tengan derecho a la salud, etcétera, eso no se garantiza igualmente, ¿no? Sino que se abre. Por un lado, lo más importante de ese reglamento es que pretenden cambiarle el nombre y que se llamen CECES, Centros de Estancia de Extranjeros Controlados, algo así, ¿no? En vez de CIEs. ¿Por qué? Porque CIE ya es un nombre que ya nos va doliendo cada vez más a la población. Entonces, lo primero es hacer ese lavado de cara. Y lo segundo es abrir la puerta a la privatización por parte de empresas sociales o de otro tipo de organizaciones, para que no solo se le gestione por parte de la policía, ¿no? Y prácticamente poco más. Entonces, ellos que dicen, el problema de los CIEs es que falta un reglamento. No, el problema de los CIEs es su propia existencia. Y no... Aleshores, quines són les vostres propostes? És a dir, com s'ha de tractar este problema, bueno, o esta realitat? Claro, es que el problema es más amplio. Estamos hablando de lo que decíamos al principio. El problema son las políticas de extranjería. Es decir, el cierre de fronteras únicamente beneficia a las mafias. Entonces, bueno, pues habría que replantearse todo lo que tiene que ver con las políticas migratorias, las políticas de extranjería, cuál es el fundamento principal de la exclusión de otros seres humanos. Es decir, es más allá que solo el cierre de los CIEs, pero por supuesto los CIEs tendrían que cerrarse porque son campos de deportación y campos de exclusión que tenemos en nuestras propias ciudades, y que eso es intolerable. Richard, digues. No, que vamos a ver, lo que no puede ser es que, por un lado, para entendernos, vayas a Senegal y les vacíes los bancos de pesca y luego pienses que la gente no va a venir aquí a buscar otra vida mejor. O sea, no puede ser que las empresas, las grandes transnacionales vayan a Nigeria a abrir nuevos yacimientos de petróleo y a explotar a la gente en condiciones lamentables, sin derecho a sindicatos, a huelgas, etcétera, etcétera, y no pensar que la gente pues no salga buscando una vida mejor en Europa, donde piensan que además en Europa se respetan los derechos humanos, ¿no? Penseu que la manera de controlar i de parlar del tema de les migracions estan ajudant als discursos xenòfobs que de fet vegem en països com són partits que cada volta són més votats en estos moments de crisi econòmica? Sí, claro que sí. Es decir, desde siempre a la población migrante se la ha criminalizado, ¿no? Es decir, desde vienen a robar el trabajo, diciendo discursos que son falsos, porque es todo el aporte que hace la población migrante a nivel económico es muy importante y muy necesario para la Unión Europea y para nuestro país. Pero en cambio se hace un discurso negativo constante, que ahora, hoy en día, en la situación actual, económica y social en la que estamos, evidentemente es caldo de cultivo para que la extrema derecha coja fuerza, ¿no? Porque en el fondo es un discurso de extrema derecha, ¿no? I quins són els escenaris de futurs concrets que vosaltres veieu cap als quals anem? No sé, Richard. Pues yo, por lo menos ahora mismo, en lo que es la frontera, la cosa cada vez está peor. ¿Qué es el que anem a viure ahí concretament? Cap a on penseu que va? Pues mira, yo al hilo de lo que comentabas de las declaraciones de Imbroda, pues no sé si el señor Imbroda duerme tranquilo sabiendo, bueno, no lo sé si, bueno, yo se lo preguntaría, ¿no? Si lo sabe o no, si duerme tranquilo sabiendo que la gendarmería marroquí, cuando va al monte a la caza del inmigrante subsahariano, quema los campamentos, les roba el dinero, la comida, los documentos. Eso está denunciado por organizaciones de derechos humanos y por ONGs tan prestigiosas como Médicos Sin Fronteras, como Amnistía Internacional, incluso por ONGs marroquíes, ¿no? Entonces yo no sé si podemos dormir tranquilos sabiendo que pasa eso. Yo tengo relatos de periodistas que me han contado cómo han visto a gente tirada en la carretera con la cabeza abierta, en las cunetas, heridos por la gendarmería marroquí. Yo no sé si una sociedad puede dormir tranquila sabiendo eso. O sea, I Anna, tu quins escenaris de futurs així concrets? És a dir, cap a on creus que seguirà el tema dels CIEs? Aconseguireu almenys que se regularitzi, que aquesta reforma sigui efectiva, encara que vosaltres, ja sabem, el que voleu és el tancament d'estos centres? En el actual escenario que estamos viviendo todas las personas, ¿no? De expropiación de derechos sociales, políticos, económicos, el hecho de que ya de antes consintiéramos que hubiera personas que no tuvieran el derecho a tener derechos, es decir,
eso tira a la baja el resto de derechos. Es decir, lo estamos viendo ahora con las próximas reformas que pretenden hacer también de criminalización de los movimientos sociales. Es decir, el hecho de que no seamos capaces de hacer que todas las personas tengan derecho a una vida digna en nuestro territorio, al fin y al cabo lo que hace es perjudicarnos a todas las demás, ¿no? Es decir, y en ese sentido tenemos que luchar para... ¿Pero son optimistas? Sí, por supuesto. Sí. Es decir, si no se pudiera cambiar la sociedad, entonces, bueno... Pues sí, no valdría la pena, ¿no? No valdría la pena nada, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido sabemos que se puede cambiar, que simplemente es cuestión de cambiar la mirada también. Que cuando cambiemos la mirada y veamos que hay alternativas, que hay otro mundo diferente, que hay otras maneras de vivir diferentes y que el Estado social lo componemos todas las personas y que tiene que estar hecho a nuestra medida. Molt bé. Ho dissem així. Moltíssimes gràcies per haver estat este matí de nou. Anna, Richard, que tingueu un bon dia. Muchas gracias. Bé, anem a veure